variables y operacionalización. Una servidora, Gladys Faustina Puchcu, directora de la Escuela de Enfermería Mérida. En este tema vamos a aprender cuántos son los tipos de variables, cómo se clasifican, y también vamos a aprender cuál es su operacionalización. El primer punto es que las variables en el método científico tienen la esencia a investigar. Vamos a aprender que una variable es la unidad fundamental del método de la investigación científica. Una variable, a través de las variables, construimos la hipótesis o las hipótesis. Hay que detectarlas desde la observación, la formulación del problema, o sea, planteamiento del problema, la pregunta de investigación o al precisar el marco teórico. Estos son los puntos claves donde están inmersas las variables. Una variable se llama todo aquello que tiene características propias, que la distingue de los demás, que es susceptible de cambio en una o más características de un objeto real que forma parte de la naturaleza. Esta es su definición y vamos a aprender otras formas de cómo conceptualizar qué es una variable. Aquí les presento un esquema según su construcción hipotética de las variables, según su posibilidad de manipularse y según su naturaleza. Todo ello va inmerso ya desde nuestro planteamiento del problema. Ahí empezamos a delimitar qué es lo que queremos investigar y en la pregunta de investigación ya van inmersas las variables como tal. Ahora vamos a aprender cómo estas pueden clasificarse y según su esencia las vamos a ya contemplar en nuestro proyecto de investigación. Muy bien. Según su construcción hipotética, tenemos que aprender qué es su definición conceptual y qué es su definición operacional. Hay variables independientes y hay variables dependientes, que también vamos a ahondar estos tipos de construcción hipotética. Según su posibilidad de manipularse, estas pueden ser activas. Esto quiere decir, según esta clasificación, la posibilidad de manipularse por el investigador, y entonces allá en las activas, el investigador va a determinar cuándo, cómo o en qué intensidad. Si son de tipo atributivas, pues son variables que no pueden ser manipuladas por el investigador. Esto puede ser por cuestiones éticas o simplemente no es posible manipular la variable. Según su naturaleza, estas pueden ser cualitativas, cuantitativas. Cualitativas, nominales, ordinales. Las nominales cuando sus valores representan categorías sin clasificación intrínseca. Un ejemplo, hombre y mujer. En las ordinales tiene categorías, como dice, ordenadas. Un ejemplo es mal, regular, bien. En las variables cuantitativas, discretas, estas no se les asigna un valor como tal,
pero tienen que ser coherentes. Ejemplo, la edad. Como variable discreta. Si hablamos de variables continuas, estas adquieren un valor. Estamos hablando de una variable cuantitativa, continua. Y entonces, aquí los ejemplos pudieran ser la estatura, el peso, el tiempo, la temperatura. Y bien, ya con este panorama, de forma general les presento cómo pueden ser las variables. Las variables para el método científico. Causa o variable independiente. Es el motivo o explicación de ocurrencia de otro fenómeno. En el experimento es la variable que puede manipular el investigador y se le suele denominar tratamiento. Entonces, aquí es el preámbulo de qué es una variable independiente, causa. El efecto o variable dependiente es el fenómeno que resulta o el que debe explicarse. Es un resultado. Entonces, aquí aprendemos causa, efecto, variable independiente, variable dependiente. Por citar un ejemplo, es como variable independiente los servicios de enfermería en el área hospitalaria. ¿Qué respuesta me espero como una variable dependiente? La satisfacción del paciente. Por citar un ejemplo. Si hablamos, hay autores que hacen mención de variables intervinientes. Concurren a esta relación de causa-efecto, aumentándola, disminuyéndola, suprimiéndola, desviándola o tal vez provocándola. Aquí aprendemos que estas variables pues no pueden medirse, sin embargo, están presentes. También hay variables abstractas. Lo hacen sin fundamento alguno. Variables concretas, sinónimo de fundamentar. Variable como la unidad fundamental del método de la investigación científica. Una variable bien precisada es una verdad científica perfectamente definida. Entonces acá, variable concreta es el sinónimo de fundamental. Y volvemos a mencionar que son parte fundamental del método de la investigación científica. La operacionalización de variables. Aquí empezamos ya a tener ese término como operacionalización. La variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación. Es también un concepto clasificatorio, pues asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o cualitativos, y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. Nos vuelven a dar este concepto de variable entre sus definiciones conceptual y operacionalmente para medir, controlar y estudiar en una investigación. La operacionalización de conceptos variables por una parte, la elaboración de los instrumentos de medida, convirtiendo los indicadores en ítems o elementos de observación. Aquí ya nos están hablando que en esta parte de la operacionalización está la elaboración de los instrumentos de medida o instrumentos de medición. Para Kellinger consiste en la transformación de conceptos y proposiciones teóricas en variables concretas.
Ya habíamos mencionado este término de variables concretas, que es fundamental. Muy bien. La operacionalización de variables es un proceso lógico de desagregación de los elementos más abstractos, los conceptos teóricos, hasta llegar al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios del concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores. Estamos revisando en este momento qué es la operacionalización de variables. Ya nos estamos dando cuenta que se traduce en indicadores, en formas de medir las variables, a través, como ya mencionamos, de observar, recoger, valorar. Muy bien. De aquí, una definición conceptual trata el término o variables con otros términos. Se trata de definiciones de diccionario o de libros especializados. Definición conceptual de la variable. Y cuando describen la esencia o las características de un objeto o fenómeno, se le denomina definiciones reales. Que también les voy a presentar un esquema de cómo están estas definiciones y de dónde parten. ¿Bien? Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. ¿Sí? Ahora estamos ya aterrizando un poquito más qué es la definición operacional. Para un enfoque cuantitativo es o representa qué actividades u operaciones debe de realizarse para medir una variable. Para un enfoque cualitativo representa recolectar datos o información respecto a la variable en estudio. Esto es definición operacional de la variable. Y aquí les presento un ejemplo de una hipótesis de investigación, pero aquí les presento el esquema, así como mencioné. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. ¿Cuáles fueron las variables de estudio? Aquí les voy a representar la definición conceptual y la definición operacional. Conceptual, como que se enfoca más a lo cognitivo, y definición operacional a lo práctico, o sea, cómo nosotros vamos a medir la variable. Muy bien. Ejemplo, motivación intrínseca en el trabajo. Estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye a la fuerza de su comportamiento en el trabajo a satisfacciones o beneficios derivados a sus tareas laborales en sí mismas. Aquí es algo muy importante donde debemos de partir. ¿Cuál es mi variable? ¿Cuál es el concepto? Para así abordar y comprender lo que queremos investigar. Medir. Ausentismo laboral, el grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora que estaba programado para hacerlo. Esto es la definición conceptual de la variable. Definición operacional. Autorreporte de motivación intrínseca. Cuestionario autoadministrado del inventario de características del trabajo, versión mexicana. Aquí ya me está mencionando
cómo es la definición operacional, cómo yo voy a llegar a medir motivación intrínseca en el trabajo. Ausentismo laboral, revisión de las tarjetas de asistencia en el trabajo durante el último trimestre. Allí va a ser la forma en que yo voy a medir ese ausentismo laboral. Bien. El proceso de operacionalización de conceptos. Aquí representamos el proceso de esta operacionalización. Este esquema hace mención conceptos, dimensiones, que vamos a aprender a qué se refiere esa dimensión, variables y los indicadores. Otro esquema que aquí agrego, que es el mismo proceso, con otras palabras, es la definición nominal, que en otras palabras es la variable a medir. ¿Cuál es la variable a medir? Entre las dimensiones, que es la definición real, es enumerar de estas variables cuáles son esas dimensiones, cómo está conformada esta variable, así clasificada, para que yo pueda identificar las dimensiones. Luego habla de las variables y luego habla de definición operacional, que allí habla de la enumeración de los indicadores. En una nos lo representa con 4 elementos y en el otro nos representa con 3 elementos. Definición nominal, definición real y definición operacional. Y los indicadores, pues en otras palabras, vienen siendo la observación del fenómeno. Medir el fenómeno, la causa, el efecto. Y bien, sobre este tema ya revisamos conceptos, cómo están definidas las variables, y ahora vamos a presentar cuáles son algunos de los ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Y vamos a ir de lo más sencillo hasta lo complejo. Ejemplo muy simple llegando hasta las variables. El primer concepto, incorporación de las TIC a la enseñanza. Esa es la variable. Cognitivamente ya sé que esta definición de este concepto como variable. Dimensiones, cómo yo voy a identificar esta variable, o en otras palabras, cómo está conformada en dimensiones, el saber, el querer y el poder. Ya entonces, aquí nos representa variables. El saber frente al ordenador y los distintos programas. La dimensión de saber, conocimientos, habilidades que posee. Son otras variables. Querer, disposición, necesidad. Poder, adecuación al nivel, perfil de los estudiantes y naturaleza de la asignatura. Viabilidad técnica y de infraestructura. Facilidades del entorno institucional. Entonces aquí ya vemos, en un ejemplo muy simple, llegando hasta las variables. Bien, ahora un ejemplo muy simple, pero llegando hasta los indicadores. Esto es algo muy importante para poder, muchos lo clasifican como un tablero, pero tiene que estar completo, lógico y coherente a la operacionalización de las variables. El concepto éxito escolar. Mis dimensiones: alumno, familia, escuela, sociedad. Variables: aptitudes y capacidades, motivación y actitud hacia el estudio. En la dimensión alumno. Mi indicador, ¿qué va a ser?
coeficiente intelectual, habilidades en las aptitudes, asistencia, horas de estudio, calificaciones, entregas en tiempo y forma, participación a las actividades, en motivación y actitud hacia el estudio. Otro indicador, ingresos, recursos, nivel educativo, referente a familia, actitud hacia el estudio, asistencia a actividad, asistencia a reuniones, actividades, referente a la variable, hábitos y recursos educativos, compromiso con la escuela. Otros indicadores, compromiso directivo, asignación docente, currículum vitae, metodologías docentes, proyectos educativos, clima escolar, son indicadores de las variables estructura y modo funcional y en la dimensión escuela. Indicadores, leyes y normativas, concepción de la educación, apoyo al sistema educativo, percepción de éxito, prestigio de maestros en la dimensión social. Entonces, aquí observamos cómo este tablero, ¿verdad? De esta tabla o la operacionalización de la variable éxito escolar, sus dimensiones y también hay otras variables inmersas que ya estamos delimitando y los indicadores, ¿cómo lo vamos a medir? Otro ejemplo muy simple llegando hasta los indicadores. La variable sexo. Definición conceptual es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Definición operacional, peculiaridades que caracterizan a los individuos de masculino y femenino. Escala de medición cualitativa. Recuerden que ya vimos que las variables también pueden ser cualitativas o cuantitativas. Unidad de medida nominal dicotómica. Mi indicador es hombre o mujer. La edad, tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivido contando desde su nacimiento. Definición operacional, número de años cumplidos al momento de la investigación. Escala de medición cuantitativa, unidad de medida discreta, indicadores mayores de 18 años de edad. Semestre, espacio, periodo de tiempo que dura 6 meses. Definición operacional, nivel académico que cursa de manera ordinaria el estudiante de la Escuela de Enfermería del IMSS. Escala de medición cualitativa, unidad de medida ordinal, indicadores, primer semestre, tercer semestre, quinto semestre, séptimo semestre. Entonces aquí ya vemos en este específico cómo está la clasificación que aprendimos hace un momento según la naturaleza de las variables, la clasificación, los tipos. Entonces acá ya aplicamos lo aprendido. Muy importante conocer esa definición conceptual, esa definición operacional, las escalas de medición, la unidad de medida y los indicadores. Estado civil, y aquí vemos nuevamente su definición conceptual. Es válido poner la referencia también de dónde tomamos esa definición conceptual. Ya para el estudio, la definición operacional y completamos con la escala de medición, la unidad de medida, los indicadores. Y aquí observamos que son características sociodemográficas, estado civil, ocupación. Y acá tenemos la variable también salud mental positiva. ¿Cuál es su definición conceptual? Estado de bienestar en el cual el individuo consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y tener la capacidad para hacer contribuciones a la comunidad. Definición operacional, estado de bienestar físico y psicológico positivo que puede poseer un individuo. Escala de medición cualitativa, unidad de medida ordinal, y aquí los indicadores es alta, media o baja. Entonces, aquí ya observamos cómo ya este tablero o la variable en su operacionalización, llegamos hasta los indicadores
y ya aprendimos que es para medir la variable o las variables en estudio. Y como conclusión es, sin definición de las variables no hay investigación. Las variables deben de ser definidas en dos formas, conceptual y operacionalmente. Entonces, aquí vemos la importancia de conocer nuestras variables, conocer cómo aplicamos según su construcción hipotética, según su posibilidad de manipularse, según su naturaleza. Y todo esto está reflejado en su operacionalización. Esto es algo muy importante porque ya vamos determinando la forma en que vamos a medir las variables. Entonces, en sí las variables dependen de la pregunta de investigación, tiene que haber concordancia con el problema de investigación para obtener resultados de lo que se desea medir. A grandes rasgos, esto viene siendo todo lo que viene inmerso en las variables y su operacionalización. Aquí les presento las referencias consultadas donde podemos ahondar estos conceptos y profundizar para nuestro proyecto de investigación todo lo referente al proceso de llevar a cabo, de identificar nuestras variables con su operacionalización. Agradezco la atención prestada. Muchas gracias.